Paz del Señor, queridas amigas y amigos, comenzamos una nueva semana. Esta es la semana 5, donde corresponde el estudio de Efesios 3. La semana se puede resumir como la revelación del misterio de Dios. Hoy lunes específicamente estudiaremos Efesios 3, versículos 1 al 5. El misterio ha sido revelado. Al final de esta sesión, con la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad. 1. ¿Cuáles son las 4 palabras clave de este texto? 2. ¿Qué significa la palabra misterio? 3. ¿Qué significa la palabra revelar? 4. ¿En qué no se basa la fe cristiana? ¿En qué sí se basa? 5. ¿Quiénes fueron los receptores de la revelación acerca de Cristo y la Iglesia? Podemos ver a su izquierda la versión Reina Valera contemporánea y a la derecha haremos lectura de la Reina Valera del 60, de los versículos 1 al 5 del capítulo 3 en estudio. Versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay 4 palabras claves que aparecen de un modo progresivo en este texto. Misterio, revelación, conocimiento y dar a conocer en el ámbito de la comunicación. Misterio. La expresión misterio se utiliza 7 veces en esta epístola. Capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículos 3, 4, 5 y 9, capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, versículo 19. 4 de estas 7 están en el capítulo 3. Misterio es una palabra que viene del griego y significa secreto. Se refiere a una idea, un pensamiento o un plan secreto que tiene alguien y que es imposible conocer a menos que el conocedor del secreto lo revele. Desde tiempos muy remotos, el hombre se ha preguntado, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Quién es Dios? ¿Se lo puede conocer? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Tiene él un plan y un propósito para la humanidad? Los filósofos, místicos y religiosos de todos los siglos se han esforzado por responder estas preguntas, pero todo intento humano ha sido en vano, ya que por causa del pecado los seres humanos hemos perdido la comunicación con Dios, sumiéndonos en la oscuridad espiritual de la ignorancia. Resulta imposible conocer por nosotros mismos la verdad acerca de Dios y de su propósito para la humanidad. La única posibilidad es que Él mismo se revele a los hombres, que se dé a conocer. Dios ha tenido desde siempre un proyecto para la humanidad, un plan supremo basado en su gran amor, pero el hombre, por causa del pecado, perdió su rumbo e ignoró su razón de ser. El propósito para el que Dios nos creó constituye este misterio escondido de Dios, que creó todas las cosas. El término revelación. Revelar significa quitar el velo, descubrir aquello que nos es oculto. La revelación es una iniciativa soberana de Dios. Y justamente eso es lo que Él hizo. Dios se reveló a los hombres. Por eso afirmamos que la fe cristiana no se basa en la sabiduría humana, ni en el esfuerzo intelectual por conocer la verdad.
ni en la búsqueda mística de conocimientos ocultos, ni en la religión creada por los hombres, sino en la revelación de Dios. La revelación en la antigua dispensación. Antes de Cristo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Hebreos capítulo 1, versículo 1, revelando su voluntad a determinadas personas, especialmente dentro del pueblo de Israel. En algunas ocasiones reveló asuntos muy puntuales con respecto a algunas naciones y también cosas generales referidas a todos los seres humanos. Pero su proyecto eterno, que tiene que ver con su plan supremo para la humanidad, su gracia sobreabundante, la iglesia, la inclusión de los gentiles en su plan redentor, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Versículo 5. Todo esto quedó escondido desde siglos en Dios. Versículo 9. En las profecías del Antiguo Testamento hay palabras y promesas referidas a los tiempos mesiánicos, pero siempre de un modo parcial e incompleto. La mayoría de ellas se pudieron comprender cabalmente cuando lo prometido se hizo realidad. 2. Cristo, la plenitud de la revelación de Dios. Cristo es la revelación plena de Dios para toda la humanidad. Él es el cumplimiento de todas las promesas y de su consumador, realizador. Por eso, en el versículo 4, Pablo habla del misterio de Cristo. Cristo, mediante su ejemplo y sus enseñanzas, reveló la voluntad del Padre para todos los hombres. Él, en su persona, reveló el carácter y las virtudes morales del Padre. Prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo completaría la revelación y les daría la comprensión cabal de la persona y la obra del Hijo de Dios. Juan 14:26, capítulo 16, versículos 13 al 15. Punto 3. La revelación del Espíritu Santo. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, versículo 5, según su soberana voluntad, Dios escoge a algunas personas para revelarles, mediante el Espíritu Santo, el misterio de Cristo. Según el Nuevo Testamento, los receptores de esta revelación son los apóstoles y profetas. Ellos tienen el don de la revelación y constituyen los canales de Dios para la transmisión de este misterio. Los apóstoles y profetas comunicaron esa revelación a los otros ministerios, a los evangelistas y pastores y maestros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 2 y Tito, capítulo 1, versículo 9. A la iglesia, como podemos apreciar en esta epístola, a las naciones, en Efesios 3, versículos 8 y 9, y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. A los principados y potestades, Efesios 3, versículos 10 y 11. Y a la iglesia de todos los siglos, mediante los escritos del Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles cumplieron la función única e irrepetible de ser los testigos de la vida, palabras, obras, muerte y resurrección de Jesús. Después del Pentecostés, Cristo, mediante el Espíritu, levantó otros apóstoles y profetas, como Pablo, Bernabé y Silas. Estos, junto con los 12, constituyeron los canales de la revelación de Dios para la iglesia de todos los siglos. El misterio escondido desde los tiempos eternos en Dios le fue revelado a aquellos por el Espíritu Santo. Según Efesios 2:20, ellos establecieron el fundamento en la iglesia para todos los tiempos. El fundamento que es Cristo mismo comprende la totalidad del querigma y de la vida que de los apóstoles registradas en el Nuevo Testamento, la que debemos conservar intacta y comunicar a todos sin modificaciones, agregados ni omisiones. Galatas 1, versículos 8 y 9. Dios, según su soberana gracia, le concedió al apóstol Pablo, lo decimos basándonos
en los registros del Nuevo Testamento, la mayor parte de la revelación del misterio de Cristo y de la Iglesia, versículos 2, 4. Llegando al final de nuestra sesión, haremos las preguntas de repaso y aplicación. ¿Cuáles son las 4 palabras claves de este texto? ¿Qué significa la palabra misterio? ¿Qué significa la palabra revelar? ¿En qué no se basa la fe cristiana? ¿En qué sí se basa? ¿Quiénes fueron los receptores de la revelación acerca de Cristo y la Iglesia? Hemos llegado al final de esta sesión. Mañana martes seguiremos con Efesios capítulo 3, versículo 6. Y el resumen será el contenido de la revelación. Me despido de ustedes hasta una próxima sesión en la paz y el gozo del Señor. Un abrazo para cada uno. Chao.